Te saludamos desde aquí de La Voz en Vivo, Nizar, Federico Gianmaría, Virginia Guevara, Julián Cañas. Buen día, gracias por el contacto. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, para empezar te quería consultar en qué condiciones estuviste. ¿Fuiste como testigo, como parte del proceso? ¿Cuál es tu relación con...? Fui como Sí, observador, como en observador. calidad de observador. Bien, ¿y qué pudiste ver? ¿Qué tipo de situación se vivió? Maduro, bueno, vimos a través de los testimonios de los periodistas, pero ahora que te tenemos a vos ahí, un Maduro altanero, miró a los ojos a varias personas, fue agredido en un momento. Sí, bueno, creo que vivimos varios momentos porque, digamos, yo he visto algunos reportes que de pronto se han quedado con una sola impresión, ¿no? Ujú. Yo estuve toda la audiencia y estuve justo en la sala en donde se llevó a cabo la sesión. Mi puesto estaba justo detrás de donde se sentaron Cilia Flores y Nicolás Maduro. Hubo otras salas, para que el público entienda, hubo otras salas que estaban dispuestas con pantallas, para que la gente viera a través de pantallas, porque la sala pues no entraban todos los que quisieran entrar, ¿no? Entonces yo no sé si la óptica fue diferente, pero yo estaba en vivo directo detrás de Nicolás Maduro y Cilia Flores y yo sí noté una diferencia muy grande de lo que he visto reportado por allí. Él sí entra en esa actitud que ustedes han visto, ¿no? Viéndonos, haciendo contacto visual con todos los que estábamos presentes y además dando el Happy New Year. Bueno, usted se imaginará que usted no va a entrar en una sala de audiencia en donde va a ser acusado por delitos, por crímenes que pueden conllevar a décadas en prisión, dando el feliz año, ¿no? Pero bueno, él entró así y él efectivamente da el Happy New Year en 3 oportunidades y da una vista a toda la sala, ¿sí? Y luego se sienta, pero hasta ese entonces no había visto al juez. Cuando él hace eso, todavía no ha visto al juez, porque él entra por la puerta del fondo de la sala hasta el banquillo de los acusados. Y en todo ese trayecto él nos está viendo a nosotros que estamos detrás, pero el juez se ubica en el fondo, en el podio de la sala. Y eso es muy importante destacar. Yo soy un abogado que además he defendido muchas personas que han sido presas políticas en Venezuela y tengo un ejercicio profesional, digamos, experiencia trabajando con personas que son imputadas o que son acusadas en aquel entonces injustamente. Pero en todo caso uno entiende que hay un proceso de asimilación siempre del detenido que va a ser acusado en corte. Pues cuando él ingresa, efectivamente tiene esa actitud, pero una vez que él se sienta en ese banquillo de los acusados y pasa un momento en el que el juez, digamos, nos tenemos que levantar para que se inicie la sesión, nos sentamos, el juez da inicio a la sesión. En ese momento en el que el juez lo empieza a increpar, empieza a leer por qué estamos acá el día de hoy, cuáles son los delitos en general que digamos que han generado la audiencia que estamos celebrando, y luego empieza a cuestionar a los acusados, preguntarle su nombre y su apellido para confirmar su identidad. En ese momento hubo un cambio muy importante de ese Nicolás Maduro que entró. Y te puedo contar más detalles y no quiero robarte más tiempo, pero le quiero dar chance a que me hagan preguntas y con gusto las respondo. O sea, vos presumís que en ese momento entendió que realmente estaba ante la justicia. Sí, precisamente en el instante en el que el juez le dice, estamos acá por unos delitos federales que han sido traídos hasta corte mediante una acusación, Distrito Sur de Florida. Los acusados son, y lee cada uno de los acusados señalados en el indictment, y le pide entonces al primer acusado, Nicolás Maduro Moros, por favor levántese. Una vez que él ordena que levante, le dice, confirme que usted es Nicolás Maduro Moros. Ese instante en el que el juez le ordena levantarse, un silencio sepulcral aquí en una corte federal, no se puede hablar. Nadie está autorizado a hablar porque te pueden remover de la sala y hay unos marshals que son los custodios dispuestos a llevarte de la sala en el instante en el que tú hagas un gesto y no te toca a ti el turno de hablar, y ese turno nada más lo da el juez federal. Todos tenemos que permanecer sentados mientras está el juez federal. Nada más se puede parar el acusado cuando va a hablar. Entonces hay un contexto en el que sí, hay unas solemnidades muy importantes. Y es allí donde entonces él se para y él empieza a hablar, bueno, yo soy Nicolás Maduro Moro, yo soy presidente constitucional, a mí me removieron ilegítimamente
yo soy un prisionero de guerra, sí, eso que ustedes han leído, esas frases que han circulado, efectivamente las dice en esa primera intervención. Y el juez no está entendiendo lo que él está diciendo porque una interpretación en simultáneo del español al inglés. Él está hablando en español y como acá se respetan los derechos que él no respetaba en Venezuela, pues acá hay interpretación para que él pueda, porque yo sí representé en Venezuela personas que no hablaban el español y nunca se me proveían intérpretes, ¿sí? En todo caso, hubo 3 intérpretes que en tiempo real estaban interpretándole a él y a Cilia, y hubo un intérprete que vio voz le interpretaba toda la sala. Y en ese momento, ese intérprete pues le está traduciendo al juez, y el juez está entonces entendiendo lo que Nicolás Maduro está diciendo unos segundos después de que él termina varias de sus frases. Y el juez inmediatamente, cuando está entendiendo que él no está respondiendo la pregunta exacta que él le preguntó, el juez para la audiencia. Y ahí es donde yo identifico un cambio completo, que no es presumible, es absolutamente cierto, yo lo puedo testificar de esa manera. Nicolás Maduro en ese momento es ordenado por el juez parar su intervención. Y el juez le pide que se siente. Y en ese momento un todopoderoso Maduro, que jamás y nunca una autoridad civil en 25 años y en 11 años de presidente y 25 años ejerciendo cualquier cantidad de cargos en Venezuela, creo que ninguna autoridad civil jamás le había hecho una orden de esa naturaleza. Es un señor de 92 años, que es el juez de esta corte, que no tiene ningún arma, porque además esto es un cambio muy grande con respecto a la detención y todo el operativo previo. Aquí estás en una autoridad civil, es un tribunal de justicia, ¿no? En todo caso, el juez le pide que se siente y le increpa y le dice: no le he pedido definiciones, I'm not asking for definitions, que significa, no le estoy preguntando por sus condiciones de ninguna naturaleza. Estoy preguntándole si usted es Nicolás Maduro Moros. Levántese. Y él se levanta de nuevo. Y en ese momento, el juez le vuelve a preguntar: ¿usted es Nicolás Maduro Moros? Y él responde: sí, soy Nicolás Maduro Moros. Mira hacia abajo. Tiene una voz distinta. Se sienta. Yo estoy justamente detrás de él, viendo exactamente lo que está pasando. Y es una gestión, digamos, un movimiento corporal completamente diferente. Es un Maduro que permanece callado, que obedece a lo que el juez le está diciendo, empieza a mirar a los lados y se empieza a desestructurar ese Maduro que empezó a decir el Happy New Year cuando entró a la corte. Y eso fue lo que marcó lo que siguió después. Muy interesante los datos que nos está contando. ¿Quiénes son los abogados defensores de Maduro? Porque tengo entendido que son abogados importantes. ¿Y cómo paga eso Maduro, teniendo en cuenta que se supone que tiene todas sus cuentas congeladas? Eso es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo quiero destacar allí 2 cosas para todas las personas que nos están escuchando. La primera es que acá las Cortes Federales son extremadamente serias con el resguardo del derecho a la defensa. No existe en una Corte Federal de esta naturaleza sino un juez que siempre va a facilitar que el defendido designe a los abogados que él requiera. Y lo hace por 2 razones. Primero, porque es un derecho constitucional en los Estados Unidos. Pero segundo, porque cualquier vicio en esa naturaleza puede generar la nulidad del proceso. Y un juez que tiene 92 años de edad y que ha manejado una corte federal, yo no sé si ustedes están al tanto de quién es el juez, pero un juez que fue designado durante la época de Bill Clinton. Yo siempre le digo acá a los periodistas, ha sobrevivido, lo digo en términos coloquiales, pero ha sobrevivido a Bill Clinton, ha sobrevivido a Bush hijo, ha sobrevivido a Obama 1, Obama 2, a Trump 1, a Biden y a Trump 2. No es un juez que va a escuchar el ruido de las calles, de los medios, del Congreso, del presidente, ¿sí? Entonces él se va a asegurar de que su proceso esté íntegro, porque él no va a permitir que se le vicie su procedimiento, porque la reputación de ese juez es proporcional al nivel de integridad que él preserva en su audiencia. Es decir, a cuántos de sus juicios no son anulables, ¿no? Si lo decimos de otra manera. Entonces él sí ha preservado que Nicolás Maduro y Cilia Flores contaron con 3 abogados en audiencia, para responder tu pregunta en concreto. 3 abogados en la audiencia que yo que estoy allí, los estoy conociendo, estoy identificando en el momento en caliente en que ellos están entrando. Porque uno no pudo tener acceso a más información sino al momento en caliente en que empieza la audiencia. Y luego están habiendo varias designaciones. Y eso va a cambiar, probablemente, vamos a tener que esperar unos días
porque hay abogados que se pueden designar para el solo efecto de ejercer una moción, pero no significa que sea el abogado que va a llevar todo el proceso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo eso se va a desarrollar, pero por lo que he leído, todavía no he podido acceder al docket actualizado, pero por lo que he leído hasta ahora, él efectivamente va a contar con, bueno, en la sala habían 3 abogados de mucha experticia, y entiendo pues lo que usted dice, que hay un abogado que fue representante de Julian Assange. Yo no he podido hacer la identificación todavía, si le soy sincero, porque he estado estas últimas horas respondiendo preguntas de los periodistas y atendiendo algunos reportes al respecto. Nizar, la otra protagonista del lunes fue Cilia Flores, su esposa. En los dibujos que trascendieron tenía una venda en la frente y se habla de que había recibido golpes, que podría tener hasta incluso una costilla rota. Sí. ¿Cómo se vio ella? ¿Cómo la viste vos en relación a la audiencia? Sí. Bueno, yo aquí estos son temas para mí muy importantes, porque en mi ejercicio profesional siempre, cuando trabajé en Venezuela con los presos políticos de Maduro, una de las cosas que siempre peleé fue el derecho de mis defendidos a tener acceso médico, porque muchas veces me llegaban en muy malas condiciones a la corte, ¿no? Y a diferencia de ellos, muchas veces no podían ni siquiera contarme lo que les había pasado, porque sabían que eso les podía costar su vida. Y yo fui muy cuidadoso en el sentido de verlos, cómo caminaban hacia la corte, cómo entraban. Cuando caminaron hacia mí, para poder sentarse, se están caminando de frente hacia mí, para luego voltearse y sentarse, y luego cómo se paraban y se sentaban del banquillo. Cada vez que ellos hablan ante el juez, como les adelanté antes, tienen que levantarse cuando el juez los llama, y luego cuando terminan su intervención tienen que sentarse. Nadie puede estar parado mientras el juez está hablando. Y esas paradas y sentadas son múltiples durante la audiencia, en ambos casos. Yo vi a un Nicolás Maduro que entró caminando sin dificultad, ¿sí? Vi en algunos videos que él parecía cojear. Sí, exactamente. Pero cuando fueron videos que se transmitieron afuera de las todo. cortes. Yo no sé si es que el dolor le estaba dando más fuerte antes. No sé. Pero en la corte yo vi un Nicolás Maduro que estaba caminando sin dificultad, de pronto un poco más lento. Sí, pero yo no de pronto adjudiqué esa lentitud con el hecho de que estaba reconociendo la sala. Pero bueno, él ha dicho que tiene entiendo que tiene un dolor en alguna de las piernas. Y luego Cilia también la vi caminando sin dificultad y sentarse sin dificultad. A ambos los vi pararse y sentarse sin dificultad. Y como puede escuchar en vivo, más allá de lo que hacían por los micrófonos, porque estaba allí, pues nunca escuché una queja o vi un gesto, ¿no?, de queja. Ahora Cilia sí tenía en el rostro un band-aid acá, que ustedes pueden ver en las caricaturas. Yo lo vi en vivo y efectivamente era un band-aid, pero fue difícil identificarla porque Cilia, al contrario de Maduro, nunca hizo contacto visual con la sala. Ella se mantuvo siempre mirando hacia abajo y estaba de lado y lado sentada con los abogados y mirando hacia abajo. Fue difícil identificarla. No vi más allá de eso. Nizar, ¿cuál es tu sensación respecto de este elemento? Por un lado, Maduro y su mujer enfrentando este proceso judicial, pero por otra parte, la vicepresidenta o actual presidenta, que tiene cargos muy similares, negociando y siguiendo en funciones. Desde el derecho, ¿cómo interpretas eso? ¿Cómo va a ser la evolución de todo el cuadro? Porque son muchos los implicados, más allá de los 2 detenidos. Sí, bueno, esto es un caso que va a tener, yo creo que varios episodios importantes. Por lo pronto, en ese indictment no está mencionado. Yo lo mencionaba en algún post, algún reporte que publiqué hace unos días, en ese indictment que fue actualizado recientemente, porque ese indictment originalmente es del 2020 contra Maduro y otros implicados, pero en este indictment actualizado está Cilia Flores también, ¿no? Ahora, no hay en ese indictment mención al ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, por ejemplo, que sí estaba acusado en un indictment que es del 2019. No ha habido ninguna actualización conocida sobre él, ni una acumulación de su expediente con este caso. En el caso de Diosdado Cabello aparece mencionado en este indictment de Maduro. Sí está allí.
aparece Rodrigo Chacín Ujú. y aparece el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y aparece también una otra persona que ustedes pueden identificar en el indictment. No necesariamente significa que no hayan otros implicados, porque normalmente estos indictments están acá en Estados Unidos under seal, que significa que se mantienen bajo reserva, porque por razones estratégicas el Departamento de Justicia no quiere que un acusado que está, por ejemplo, próximo a ser buscado, sepa que Ujú. él está próximo a ser buscado. En algunos casos sí les interesa que se sepa, en algunos casos no les interesa que se sepa. Cuando sacan esos anuncios de se busca, pues bueno, de pronto es porque no han podido tener éxito en lograr algún tipo de autorización para ejercer la detención fuera del territorio de Estados Unidos. Y por tanto lo publican para persuadir o disuadir. En otros casos no lo publican. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Cilia no se conocía el indictment Sí. contra Cilia Flores. Cilia Flores nunca estuvo acusada en una corte federal estadounidense. Por lo Nizar, menos no para el conocimiento de la gente. Ahora, la acusación existió y existió previo a su detención. Porque esa acusación, diferente a la justicia penal argentina o la que podamos conocer en nuestros países en Latinoamérica, en este tipo de acusaciones, tú requieres, el Departamento de Justicia no puede acusar a quien quiera. El Departamento de Justicia tiene que presentar la solicitud ante una corte federal. La corte federal llama a un jurado que se llama el Grand Jury, el gran jurado. Ese gran jurado se reúne en privado, analiza el indictment y determina si hay probable cause, que significa causa probable de que los delitos que estén allí pudieran haber sido cometidos. Y una vez que ese Grand Jury se pone de acuerdo, vota a favor o no. Y solo después que vota a favor es que se dicta el indictment. Cuando ustedes leen el indictment, verán que el indictment lo dicta el Grand Jury, es el gran jurado de los Estados Unidos, en la Corte Federal de Nueva York. El que dicta el indictment no es el Departamento de Justicia, no es el fiscal de Trump, es el Grand Jury. Y ese Grand Jury aprobó el primer indictment contra Maduro y aprobó el indictment contra Cilia y contra Maduro, digamos que es el indictment ampliado. Pueden haber otros indictments que ya hayan sido aprobados y que no conozcamos porque se mantienen under seal, que es bajo sello, Bien. por razones estratégicas, sí. exacto. Nizar, ¿cuánto puede durar este juicio? La próxima audiencia es recién el 17 de marzo. ¿Cuándo, por tu experiencia, cuánto puede durar? Y la otra pregunta, dos en una, ¿cuáles son los cargos, o vos que conocés la realidad de Venezuela, por qué la esposa de Maduro también es enjuiciada por narcotráfico? Bien. En la duración es muy difícil de responder esa pregunta porque va a depender de muchísimos elementos. Acá el poder más importante de acelerar o no el juicio está en manos de la defensa, del acusado, es decir, de Maduro. El juez siempre va a proveer las audiencias lo más prontas posibles, pero siempre va a ser la defensa o el abogado de la defensa el que va a poder insistir en dilatar un poco la audiencia o en acelerar un poco la audiencia, en presentar mociones rápido o no, para los efectos de que se discutan ciertos temas. Y eso también puede jugar un rol muy importante en cuánto largo o cuán corto puede ser la audiencia. Porque acá, como la celeridad procesal es un derecho del procesado, es un derecho del acusado, normalmente se le da una primera deferencia al abogado defensor en materia penal en una corte federal para manejar un poco ciertos tiempos. No quiere decir que controla todo el procedimiento, ¿sí? Pero para manejar ciertos tiempos. Y el juez además tiene mucha incidencia, porque esto no es un derecho codificado como el argentino, no están los lapsos estrictamente establecidos en la ley, sino que es un derecho consuetudinario que se basa mucho en el case law, que es el derecho jurisprudencial, y en ese sentido pues cada juez tiene mucha autoridad de manejar su proceso. Pero en todo caso estos son procesos que duran meses, todavía no hemos entrado a la fase de juicio, hasta la fase de trial, para lo cual van a tener que designarse un jurado que es diferente a este jurado que les hablé antes, que es el Grand Jury, que ya cesó en sus funciones. Ahora, para entrar a la fase de juicio, si es que entramos a la fase de juicio, porque pueden pasar cosas antes de eso, si se entra a la fase de juicio, se va a tener que designar un jurado. Y para la designación de ese jurado, las partes tienen la posibilidad de ejercer mociones, si están en desacuerdo con ese jurado, por ejemplo. Si quieren que la composición de ese jurado sea más diversa, etcétera. Y allí entonces se puede dilatar el proceso, nada más en una moción relativa a cómo va a estar compuesta ese jurado de juicio, ¿no? Entonces aquí pueden pasar muchas cosas y es muy difícil anticipar cuánto tiempo pueda durar. Estos son casos que pueden durar meses, que pueden durar más de un año fácilmente. Yo voy a tener que dejarlos. No, tengo una llamada en este instante, pero si tienen alguna última pregunta y les pido mucha disculpa. La última corta. ¿Puede enfrentar la pena de muerte Maduro?
No es muy improbable en una corte federal de Nueva York, eso es muy improbable. Lo que sí es que puede enfrentar crímenes que pueden representar incluso eh, tantos años de cárcel como por el resto de lo que le queda a él de vida, ¿no? Por la gravedad de los delitos. Pero en todo caso, teniendo buenos abogados defensores, que asumo los va a tener, no sabemos cómo los va a pagar, eso es una muy buena pregunta para ustedes periodistas, para que sigan indagando. Y todo va a tener que probarse, ¿no? En un juicio. Y el baremo probatorio no es el mismo del grand jury, que es un probable cause o causa probable, sino beyond any reasonable doubt, o sea, sin lugar a dudas. Claro. El jurado tiene que estar de acuerdo de que se cometieron los delitos. Entonces va a tener que pasar por todo un proceso en el que tú no sabes si al final todos los delitos que se están acusando van a ser los que finalmente se sobrevivan al proceso, y en función de eso puede variar mucho también la estrategia legal que usa el Departamento de Justicia, en función de qué delitos va a continuar imputando y cuáles no, y en ese sentido también se puede reducir o ampliar el tiempo que pueda acarrear la pena. Nizar, esta sí, la última. ¿Vos dejaste Venezuela por motivos políticos? Sí, básicamente sí. Todos los que tuvimos algún rol en Venezuela yo nunca fui político, nunca fui, digamos, yo fui un abogado que estaba tratando de ejercer mi trabajo, pero sin duda era un trabajo que de alguna manera él era muy incómodo a quienes estaban en el poder, ¿no? Y eso sin duda te genera unas dificultades muy grandes al momento de ejercer tu profesión. ¿Y pensaste alguna vez que lo ibas a ver a Maduro sentado frente a un juez? Sí. Yo, no una corte estadounidense. Ajá. Siempre he trabajado para que haya un proceso de justicia transicional en mi país. Parte de mi venida a los Estados Unidos fue trabajar en una tesis de grado, incluso cuando estudié acá leyes, porque volví a estudiar leyes en Estados Unidos, y mi tesis fue enfocada a un proceso de justicia transicional en Venezuela. Y parte de ese proceso de justicia transicional era tratar de llevar justicia a tantas víctimas. Y bueno, en esa mente que escribió ese paper en aquel momento, hace 7 años, cuando llegué para acá, pues estaba previsto era que nosotros en Venezuela íbamos a poder construir una transición hacia la democracia y en función de eso tener un proceso de justicia transicional en nuestro propio país. Y bueno, lamentablemente ya han visto lo que ha pasado y ha sido todo un deterioro mucho más fuerte de las condiciones del país, la condición de los detenidos, a más de 17.000 presos políticos que ha habido en estos años, los millones de venezolanos que ya ustedes conocen en Argentina, que se han tenido que Exacto. ir a tantos países del mundo, el descalabro, del tejido social venezolano. Ha sido muy fuerte, muy dramático todo lo que ocurrió en Venezuela, y bueno, sí me imaginé que en algún momento iban a tener que pagar por la justicia, porque como abogado además me encargué de documentar muy bien cada uno de mis casos, y creo que hubo también muchas organizaciones de la sociedad civil que hicieron lo propio. Y bueno, estas personas cuando están en el poder creen que nunca enfrentarán justicia, pero la justicia tarde o temprano llega, y yo siempre tuve la esperanza de que eso pudiera pasar. Eso sí, que le respeten el debido proceso, que tenga acceso al abogado y que no sea sometido a ninguno de los vejámenes a los que él fue sometido. Es lo que espero también para que él pueda llevar a cabo su proceso. Y como siempre digo, una persona que es culpable no necesita que le violen el debido proceso. La culpabilidad va a demostrarse sin necesidad de violar ningún acceso a la defensa, ningún debido proceso. Solamente lo han tenido que hacer en Venezuela porque las personas que han detenido son inocentes. Tal cual. Muchísimas gracias, Nizar. Gracias a muy ustedes. Amable. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. El testimonio de Nizar El Faqih, abogado venezolano. Gran testimonio y gran logro del equipo de producción. Exacto. De esta nota, porque nosotros estamos aquí poniendo la cara de 7 a 11, pero hay un equipo de producción que trabaja todo el día para tener la mejor información. Mucho conocimiento de la situación. Bueno, él fue testigo de lo que pasó el lunes, pero mucho conocimiento legal de la situación, sobre lo que está ocurriendo, tanto dentro del país como ahora afuera, y dejando en claro que la diferencia tiene que ser respetar los derechos de Maduro para ser enjuiciado como cualquier ciudadano, algo que él no le ha dado a los ciudadanos de su propio país, ¿no?